Bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿Se me escucha? Sí, se escucha perfecto, profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer eh, al equipo de una empresa docente y de la Universidad de los Andes por esta nueva invitación eh, y a todos los asistentes por estar compartiendo este momento conmigo y bueno, espero que sea de provecho esta charla. Bueno, yo quiero, antes de empezar a desarrollar el contenido propiamente dicho de la charla, les quiero comentar, contextualizar en qué lugar se ha realizado esta experiencia de aula y también no es solamente una experiencia de aula, sino que ya veremos que forma parte también de una investigación. Eh, la Facultad de Humanidades y Ciencias, que pertenece a la Universidad Nacional del Litoral, está ubicada en la ciudad de Santa Fe. Estamos en el centro del país. Eh, y bueno, esta es nuestra ciudad universitaria. Por allí atrás ven la ciudad de Santa Fe y esta es nuestra facultad. En la Facultad de Humanidades y Ciencias se congregan diversas carreras, algunas centradas justamente en las ciencias como la biología y la matemática, y otras centradas más en las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, la experiencia que vengo a contarles hoy se ha desarrollado en una asignatura de estadística que es común para carreras de licenciatura en ciencia política, en sociología, en geografía y en historia. Un espacio curricular cuatrimestral de solamente 4 horas semanales, en donde desarrollamos contenidos de estadística descriptiva exploratoria, univariada, bivariada y multivariada. Y no llegamos a desarrollar contenidos inferenciales por la escasez de tiempo y también porque la complejidad de los conocimientos de nuestros estudiantes hace que prioricemos que puedan comprender los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. Más allá de la diversidad de carreras, tenemos que considerar que tenemos estudiantes con edades muy variadas también, porque por ejemplo hay muchos estudiantes de ciencia política que previamente han hecho la carrera de abogacía, entonces tal vez tenemos personas ya adultas que están desarrollando su primera carrera profesional y junto con estudiantes que recién ingresan a la facultad porque en otras de las carreras la materia está ubicada en el primer año de la carrera, o por ejemplo los estudiantes de historia que tienen esta materia como una materia optativa. Entonces todo eso, digamos, brinda una gran complejidad y un gran desafío para nosotros, quienes estamos encargados de desarrollar el espacio curricular. Entonces, particularmente, es decir, todos los años nos ocurre que cuando iniciamos el cuatrimestre, pero este año con mayor razón, que muchos estudiantes, especialmente aquellos que recién ingresan a la universidad, cuando se enfrentan con estadística, inician un poco quejándose, diciendo no, estadística no, yo elegí esta carrera porque no quería ver nada de matemática, o muchos que dicen no entiendo nada al inicio, se niegan, digamos, a trabajar con estadística. Particularmente este año pedían clases sincrónicas y prácticamente decíamos, nos pedían que las profes fuéramos a su casa. Y bueno, todo esto representó un desafío, tanto para ellos como para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, particularmente el desafío de nosotros como docentes, desde hace años ya, desde que encaramos el trabajo en esta asignatura particularmente, ha sido estimular aprendizajes críticos en nuestros estudiantes, teniendo en cuenta la complejidad de los saberes, de los saberes previos de nuestros estudiantes, buscar tratar de despertar el interés por la estadística y su influencia en la toma de decisiones, favorecer el sentido estadístico crítico y buscar integrar no solamente conceptos, sino distintos elementos que muchos autores
definen como la alfabetización, el razonamiento y el pensamiento estadístico. Todo esto atravesado por distintas ideas fundamentales de la estadística. Entonces, aunque como ya dije, hace varios años que venimos desarrollando una propuesta, primero iniciamos con el diseño de una propuesta específica de evaluación y luego fuimos acompañando esa propuesta de evaluación con la propuesta didáctica. Particularmente en este año, una de las modificaciones que se produjo a raíz de la cuarentena y de la pandemia fue que no solamente que tuvimos que implementar clases virtuales, sino que decidimos implementar un enfoque de enseñanza basada en el aula invertida y centrada en el aprendizaje invertido. Entonces, en este sentido, buscamos refinar la propuesta de enseñanza que traíamos desde hacía unos años, considerando algunas recomendaciones que, por ejemplo, nos aportan Bear y Crima, quienes indican que en la enseñanza de la estadística para las ciencias sociales se debería fomentar la habilidad crítica para adaptarse a nuevas demandas, considerando las profesiones que van a tener nuestros estudiantes en un futuro cercano, fomentar también el aprendizaje entre pares, cooperativo, activo, la independencia de los estudiantes en relación con sus propios aprendizajes. Y en ese sentido, entonces, diseñamos nuestra propuesta de enseñanza también teniendo en cuenta recomendaciones de Berman y Sams en relación con lo que es el aula invertida y el aprendizaje invertido. Y entonces, en relación a la propuesta de enseñanza propiamente dicho, diseñamos videos propios que elaboramos las profesoras de la cátedra. También hemos tomado de referencia distintas charlas TED asociadas a distintas temáticas que vamos tratando a lo largo del cuatrimestre. También información de redes sociales, de medios de comunicación. Hemos elaborado un material escrito específico este año para la propuesta que implementamos, y lo hicimos porque hay muchos libros de estadística que sí, que trabajan la estadística para ciencias sociales, pero tal vez no necesariamente tienen los mismos objetivos que nosotros nos proponíamos. Por lo tanto, decidimos elaborar un material que siguiera los objetivos de la cátedra. Y también implementamos, de hecho, pudimos utilizar el aula virtual que nos ofrecía la universidad, y dentro del aula virtual hemos implementado distintas tareas y específicamente hemos trabajado con foros de discusión, lo que decidimos que las clases sincrónicas no fueran clases expositivas. Pretendíamos que las clases sincrónicas fueran unas clases de construcción de conocimiento. Entonces, los foros de discusión semanales que abríamos en el aula virtual permitían o por lo menos planteaban situaciones problematizadoras, a veces solamente alguna pregunta disparadora, de tal manera que durante la semana, a partir de la lectura de los materiales, de ver los videos y de el propio debate que se generaba entre los estudiantes y entre ellos y nosotras, nosotros pudiéramos observar dudas que se iban planteando o los conflictos que se iban planteando, y las clases sincrónicas, era una clase sincrónica semanal en donde cerrábamos las discusiones y también aclarábamos dudas y respondíamos consultas. Entonces, en las propuestas, tanto en la propuesta de enseñanza y de aprendizaje como en la propuesta de evaluación, hemos logrado integrar distintos dispositivos. Para el tratamiento de bases de datos hemos utilizado software como Excel y GeoGebra, dado que consideramos que nuestros estudiantes, por las características que mencioné antes, no tienen demasiado conocimiento del uso de este tipo de software, ¿no? Sí conocen el trabajo en las redes sociales o en otros dispositivos, pero no en el software específico para el tratamiento de datos. Entonces, tratamos de buscar aquellos software que fueran más cercanos a ellos, porque tal vez en la secundaria lo habían trabajado, y por supuesto con videos y tutoriales para el uso, por ejemplo, del filtrado de bases de datos y demás. También
integramos el trabajo con otros tipos de software como Insight, que es un software de uso específico de estadística, pero también está disponible de manera gratuita, y funciona bajo R, que es un software específico de tratamiento estadístico, pero sin necesidad de utilizar la sintaxis, que es lo que brinda complejidad a este software. Este paquete nos brinda la posibilidad de utilizar gráficos de manera conjunta, por lo tanto nos permite analizar otras ideas estadísticas, como por ejemplo en la pantalla que estoy mostrando se presenta un gráfico de caja y un gráfico de puntos, es decir, distintas representaciones de una misma distribución que me permite, por ejemplo, ayudar a que los alumnos entiendan ideas tales como cuando decimos, bueno, la distribución tal vez es levemente asimétrica porque la mediana está más cerca del cuartil 3 que del cuartil 1 o las distancias son diferentes. Cuando decimos, bueno, en esta parte el 25% de la distribución tiene mayor concentración que este otro 25%, si presentamos solamente el gráfico de caja, a veces eso es un concepto o una idea un poco abstracta que dificulta la comprensión de los estudiantes. Al acompañarlo con este tipo de gráficos, ellos pueden ver a qué nos referimos cuando decimos que los datos están un poquito más concentrados aquí que aquí, porque se ve dónde está el centro de la distribución en términos. Hablamos de centro no necesariamente en términos de medidas de tendencia central, sino en términos de frecuencias, y vemos en qué valores de la variable hay mayor frecuencias, entonces dónde tengo mayor concentrados los datos. Y entonces de esta manera este software me permite trabajar esas ideas para aquellos alumnos que a lo mejor tenían alguna complicación para el uso de las computadoras o de la netbook o la notebook o tablet. También les sugeríamos uso de otras aplicaciones, por ejemplo para celular, como esta aplicación donde también pueden graficar, pueden calcular, pueden compartir sus resultados a través de WhatsApp o del correo electrónico. Para el trabajo multivariado hemos utilizado este software que es el Gaminder, que ha sido diseñado en la fundación del mismo nombre, dirigida por Hans Rosling hasta el año 2017 que falleció, pero que continúa, digamos, trabajando a partir de la familia de Rosling y todo un equipo, ¿no? de gente que trabaja en la carga de datos, pero también en el análisis de datos que permiten mostrar distintas variables y distintos tipos de indicadores. También trabajamos con videos, con charlas TED y con textos de Walter Escudero, que es un estadístico de Argentina que se ha dedicado más allá de su trabajo en la universidad y en la investigación, también es un divulgador de la estadística. Por lo tanto, trabajamos con algunos de los capítulos de sus libros, ya que son de fácil lectura para estudiantes que tienen pocos conocimientos previos de estadística. Bien, entonces, no solamente cuando diseñamos la propuesta de enseñanza, también fuimos pensando de qué manera íbamos a proponer la evaluación, ¿no? Entonces, pensamos en la en un sentido que propiciara aprendizajes, que no fuera una evaluación solamente que me brinde una calificación o un rendimiento, sino que propicie aprendizajes colaborativos que permitan la formación teniendo en cuenta que estamos formando futuros profesionales de las ciencias sociales, que de hecho hay muchos estudiantes ya graduados de algunas de las carreras que mencioné antes, que actualmente ya trabajan en política, son funcionarios o militan en algún partido político en el centro de estudiantes de la universidad, por lo tanto ya empiezan a tomar decisiones. Entonces nos parece importante la formación crítica en torno a los conceptos estadísticos, que la evaluación también sea una retroalimentación de sus propios aprendizajes.
solo que nosotros como docentes valoremos sus aprendizajes, sino que ellos mismos aprendan a valorar sus propios aprendizajes y a integrarlos. A integrarlos no solo en lo que aprenden de estadística, sino a integrar la estadística dentro de su profesión. De tal manera de ir resignificando, dando nuevos significados a los saberes que van construyendo. Entonces, el proceso de evaluación, entendido de esta manera, reconoce al estudiante como un sujeto de conocimiento que forma parte también de esta planificación conjunta de la propuesta de enseñanza y de aprendizaje y de la propuesta de evaluación, que implique también un esfuerzo de aproximación al objeto a evaluar, de tal manera que la evaluación tenga una intención, ¿sí?, tanto desde el punto de vista estadístico como desde el punto de vista contextual, en donde se desarrolla la estadística en sus carreras, y que también la evaluación consideramos que produce información para los estudiantes porque permite que ellos mismos puedan valorar, como dije antes, sus propios aprendizajes, y también produce información para nosotras, pero no en términos de puntuaciones, sino que nos brinda información cualitativa de tal manera que nosotros podemos ir monitoreando los aprendizajes y también podemos ir analizando algunos desajustes o desfasajes desde lo que nosotros preveíamos en nuestra propuesta inicial de enseñanza con lo que vemos que los alumnos están comprendiendo. Entonces nos da posibilidades de hacer reajustes a medida que va avanzando la propuesta de enseñanza. Entonces, las características generales de nuestra propuesta didáctica tienen en cuenta que todos los contenidos que abordamos a lo largo de la materia se abordan de una manera contextualizada y actualizada, teniendo como un eje principal distintos tipos de indicadores. En los primeros años que fuimos implementando esta propuesta, lo centramos solo en algunos indicadores sociales, como indicadores de pobreza o de desarrollo humano, pero actualmente hemos ido integrando los tipos de indicadores, tales como por ejemplo lo que algunos indicadores relacionados con salud, dado las condiciones actuales de la pandemia, por ejemplo, o indicadores medioambientales que hemos ido utilizando en relación a distintas problemáticas que se van presentando. Por ejemplo, hace poco tiempo aquí en Santa Fe, este año estamos pasando por una gran sequía y un invierno muy crudo, y se han producido muchos incendios, entonces eso también ha provocado el interés de los alumnos por cuestiones del medio ambiente. Entonces, la propuesta didáctica no es algo estanco, sino que se va adaptando a las realidades de cada año o de cada cuatrimestre. La enseñanza está totalmente asociada a la evaluación, a una evaluación continua. Esa evaluación continua permite monitorear de qué manera van integrando las ideas estadísticas fundamentales y cómo se va desarrollando el sentido estadístico, entendido justamente como esta interrelación de las ideas fundamentales. Entonces, como dije antes, no nos centramos en contenidos, sino en todo caso en grupos de contenidos o grupos de conceptos que me brindan un respaldo para ir generando distintas ideas estadísticas fundamentales y que estas ideas, digamos, en un proceso como evolutivo vayan creciendo a lo largo de la propuesta. Entonces, como a modo de ejemplo de estas cuestiones que decimos que implementamos la ciencia de enseñanza a partir de indicadores sociales, por ejemplo, al inicio del cuatrimestre, a partir de la implementación de la cuarentena obligatoria, nuestro presidente cada 15 días fue brindando información de cómo se iba desarrollando tanto la cuarentena como, por ejemplo, la cantidad de infectados, la cantidad de muertos, etc. Y en esas conferencias de prensa que él brinda, aporta muchísima información estadística y de hecho va la toma de decisiones que brinda al final de su conferencia en toda esta información estadística. Pero particularmente en una de esas conferencias de prensa presenta este gráfico donde muestra la tasa de mortalidad
en distintos países de América, y él realiza en su discurso una comparación entre algunos países y Argentina, y particularmente, por ejemplo, indica que la tasa de mortalidad de Chile era 10 veces mayor que la de Argentina en ese momento, que era el 22 de mayo. Esto, bueno, provocó una serie de discusiones entre los gobiernos de los distintos países, particularmente con el gobierno de Chile, y el embajador de Chile en Argentina generó un debate respecto de esta información, dado que en realidad en el gráfico, aunque aquí sí era verdad, si uno analizaba, digamos, los valores que se presentaban en el gráfico, Chile tenía 10 veces mayor tasa de mortalidad que Argentina, en realidad los valores cuantitativos que se presentaban en el gráfico estaban mal presentados. Se habían calculado mal o se habían presentado mal, no sabemos cuál fue el motivo, pero en realidad estaban mal calculados para todos los países, inclusive Argentina. Por lo tanto, bueno, esto generó mucho debate, y el embajador de Chile en Argentina generó un debate en Twitter donde refuta lo que dice el presidente argentino, y indicando que Chile es el país de Sudamérica con menor tasa de letalidad. Y él fundamenta, digamos, esa conclusión en base a este otro gráfico, donde Chile aparece aquí, realmente con una tasa de letalidad más baja, pero todos los países que se presentan en el gráfico no son de Sudamérica, sino son todos países europeos. Por lo tanto, también, digamos, la afirmación del embajador chileno no se fundamenta en lo que presenta en el gráfico. Bueno, esto, por ejemplo, es una situación que nos permite establecer un debate, y bueno, fue, digamos, una pregunta que se plantea en uno de los materiales, y permitió, digamos, generar un debate en uno de los foros de discusión que mencioné antes, ¿no? A través de aula virtual. Entonces, una situación como esta nos permite, más allá es decir, no fuimos a la crítica de los funcionarios, sino a pensar en qué estadística hay detrás de todo esto, ¿no? Porque muchas veces se piensa a lo mejor en un gráfico de barra como una representación sencilla, cuando en realidad hay muchísima estadística por detrás, ¿no? Para empezar, por ejemplo, aquí había que mirar que uno hablaba de tasa de mortalidad y otro de tasa de letalidad, que de aquí había que ponerse a indagar qué significa la tasa de mortalidad y qué la tasa de letalidad, en base a qué datos se calculan esas tasas, esos datos, quién los toma, cómo se toman, en qué momento. Bueno, todas estas son cuestiones relacionadas con la estadística y con la metodología que una situación así nos permite debatir con los alumnos, y eso es lo que nos permite ir introduciendo poco a poco distintos conceptos y distintas ideas estadísticas. Entonces, en función de este tipo de propuestas, como dije, ya llevamos varios años implementándolas y refinando esa propuesta. Entonces, hemos decidido ya desde hace unos años llevar adelante una investigación en base a nuestra propuesta. Primero evaluando la propuesta, y luego en este año empezamos a analizar trayectorias de los estudiantes. Entonces tomamos como antecedentes estudios como los de Ari Grima, que como ya mencioné antes, hacen ciertas recomendaciones para el trabajo con la estadística en ciencias sociales, pero también tomamos estudios de Gall, Engel, Nicholson y colegas que definen determinadas dimensiones de lo que ellos refieren como estadística cívica. Y también tomamos como antecedentes algunos trabajos previos de nuestro equipo, que es donde hemos ido describiendo las fases iniciales de la propuesta de evaluación desde el año 2017 y luego de la propuesta didáctica. Y para terminar en un trabajo que está a punto de ser publicado la semana que viene, donde realizo un análisis de contenido de la trayectoria de aprendizaje de dos estudiantes de los que participaron en la propuesta del primer cuatrimestre de este año. Entonces, lo que hemos realizado, lo que hemos implementado es una investigación de diseño, siguiendo las sugerencias que nos presentan Molina y Castro,
consideramos que es una investigación de diseño porque trabajamos con la propuesta didáctica, pero vamos refinando a medida que la vamos evaluando y vamos realizando distintas iteraciones. Entonces así empezamos desde el año 2017 aplicando una experiencia piloto de un primer diseño de evaluación, donde nuestra propuesta de enseñanza estaba más basada en la alfabetización estadística, pero todavía no integrábamos demasiado las ideas estocásticas fundamentales. Ya en 2018, a partir de esa aplicación inicial y del análisis de la evaluación que implementamos ese año, hicimos un refinamiento no solo de la evaluación, sino también de la propuesta de enseñanza, y entonces nos dimos cuenta que en esa propuesta de enseñanza debíamos contextualizar los conceptos y los elementos de la alfabetización estadística a través de indicadores sociales, porque justamente esos son temáticas adecuadas para nuestros estudiantes, para las profesiones de nuestros estudiantes, y es una manera de que ellos se interesen por la estadística. También modificamos la evaluación de tal manera que empezamos a plantear preguntas problematizadoras en base a información, como el ejemplo que les mostré recién, pero aún no utilizábamos en la evaluación base de datos reales. Solamente sí utilizábamos información real, ¿no? Ya en 2019 volvimos a valorar nuestra propuesta de enseñanza y nuestra propuesta de evaluación, pero utilizando las dimensiones y las facetas que nos propone el marco teórico de la estadística cívica. Entonces allí detectamos algunos desajustes y eso nos permitió volver a hacer un refinamiento de la propuesta, pero ya en 2019 sí empezamos a utilizar datos reales en la evaluación, bases de datos, ¿sí?, reales en la evaluación, solo que en algunas fases de esa evaluación no utilizaban las bases de datos los alumnos, sino que nosotros les aportábamos análisis ya realizados en función de los datos de esas bases, y ellos debían analizar. Es decir, veíamos que nos estábamos perdiendo toda la riqueza del trabajo con los datos, propiamente dicho. Entonces, ya en 2020 se amplían las temáticas desarrolladas, como mencioné antes, y la evaluación base de datos reales, es decir, los alumnos tienen que manipular ellos mismos las bases de datos, y con preguntas abiertas, que brindan la posibilidad de que los estudiantes, cada uno haga un análisis propio de los datos, es decir, algunos analicen unas variables, otros utilizan otras variables, y por supuesto que tienen que fundamentar por qué utilizan una variable y las conclusiones que sacan, ¿cierto? Entonces, en relación con todas estas cuestiones de la investigación de diseño, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer ya a partir de la propuesta del 2010 entonces, tuvimos como tres fases de análisis, dado que el análisis de contenido debe utilizar alguna guía, algún constructo que nos ayude a realizar ese análisis de contenido, los constructos que utilizamos, los constructos básicos, fueron los elementos de conocimientos y disposicionales que define GAL en la alfabetización estadística, que ya los voy a mencionar un poco más detalladamente más adelante. Esta identificación nos permite un primer acercamiento para tratar de detectar unidades de análisis dentro de la propuesta, ya sea de evaluación o de enseñanza. A partir de la delimitación de las unidades de análisis podemos ver de qué manera se relacionan a través de las distintas tareas, y luego en esas unidades de análisis podemos ir identificando de qué manera, si se presentan
qué manera las distintas facetas del marco teórico de la estadística clínica. Ahora me voy a dedicar a contarles un poquito de qué se tratan estas facetas. Entonces, particularmente, los elementos de conocimiento que plantea Gall, él dice que la alfabetización, para lograr fomentar una alfabetización estadística que a la vez sea crítica, que no sea una alfabetización que se detenga solamente en la lectura literal de la información, sino que vaya más allá de la información y de los datos, necesitamos fomentar distintas habilidades de alfabetización, también integrar distintos tipos de conocimiento, ya sea estadístico, matemático y del contexto de la problemática que estamos estudiando, y también distintas habilidades críticas en relación a la información. Pero todo esto integrado a partir de distintos elementos disposicionales que se pueden ver afectados por nuestras propias creencias y nuestras propias actitudes respecto de la información estadística y también por la postura crítica que tengamos respecto de la estadística. Entonces, como para dar un ejemplo de qué manera observamos estos elementos de conocimiento, les muestro este gráfico, que en realidad este es un gráfico que podríamos utilizar en nuestra propuesta de enseñanza porque está centrado en una de las problemáticas que analizamos a lo largo del cuatrimestre, que es la problemática de la medición de la pobreza. Entonces, por ejemplo, en esta situación se habla del reparto de la pobreza en distintos países de América Latina, se categorizan a los pobres de acuerdo a si son pobres, muy pobres o extremadamente pobres, y esa caracterización o categorización está en relación a cuánto gana por día en términos de valor del dólar, pero del dólar en la paridad del dólar respecto de las otras monedas, ¿sí? Y entonces, a partir de este gráfico, por ejemplo, si nosotros nos quedáramos solamente en una cuestión de alfabetización básica, literal, bueno, leeríamos que, por ejemplo, Honduras es el país para este año de medición, que es de la 2010, en realidad, el mayor porcentaje menor porcentaje de pobreza tenía. Bien, pero esto no es la única información que tiene el gráfico, ¿sí? Entonces, pensar en los porcentajes propiamente dichos me lleva a pensar en un determinado conocimiento matemático que necesito para saber cómo se construye o cómo se calcula un porcentaje. Pero además a eso le tengo que agregar conocimiento estadístico, porque aquí hay distintos tipos de porcentajes que además no están expresados en el gráfico, porque solamente me expresan el porcentaje de pobres, pero resulta que los pobres están categorizados de acuerdo a 3 categorías, y en el gráfico, por ejemplo, no se presenta qué porcentaje es extremadamente pobre y qué porcentaje es muy pobre. Además, ese porcentaje a qué está referido, a la población total o a la población de pobres, etcétera, ¿no? Son todas distintas cuestiones que yo puedo sacar a partir del gráfico y que me implican conocimiento del contexto, es decir, estoy hablando de América Latina, pero además estoy hablando de la pobreza y eso me refiero, me va a llevar a pensar cómo se mide la pobreza. Es decir, que hay un 52% de pobres. ¿Qué implica? Entonces, la definición de las categorías es conocimiento estadístico porque me va a llevar a pensar en la metodología, y por qué se hace esta caracterización, en base a qué, porque no es solamente pensar en los dólares que gana cada persona por día, sino también eso está referido en términos de poder adquisitivo, en términos, por ejemplo, de para cuánto me alcanza ese dinero para la alimentación, por ejemplo, o distintas necesidades básicas que tiene el ser humano. Entonces, todo esto me implica distintas habilidades críticas, distintas habilidades de alfabetización, que son cuestiones que debemos ir desarrollando a lo largo de la propuesta, ¿no? Bien, esto entonces, es decir, este tipo de análisis lo hacemos en base a las propuestas, a las distintas tareas que vamos proponiendo, y entonces tratamos de identificar qué elementos de conocimiento están integrados en una propuesta. Aquí solamente es la presentación del gráfico, pero podríamos haber hecho una propuesta
en torno a una pregunta que les lleve a los estudiantes a analizar ese gráfico e ir sacando toda esta información e ir tratando de comprender la información que hay por detrás del gráfico. Y como les dije, también analizamos desde las dimensiones y facetas que propone la estadística cívica. En la estadística cívica se plantean tres grandes dimensiones, que son la dimensión del compromiso y de la estadística y de información, el conocimiento y los procesos habilitadores para interpretar la información. Entonces, dentro del compromiso de la acción se plantean tres facetas que es relacionadas con la preparación para el compromiso social, es decir, esto de plantear una situación problematizadora que los lleve o que los motive a los estudiantes a indagar sobre la información y a poder criticar, pero con fundamento. ¿Sí? Entonces, otra faceta es justamente la evaluación crítica, la reflexión sobre la información y la utilización de estas disposiciones o estos elementos disposicionales de los que habla Gall, que están inmersos dentro de esta dimensión de la estadística cívica. Toda la dimensión del conocimiento que abarca todos los conceptos estadísticos asociados también al riesgo, a la probabilidad, a la aleatoriedad, a los distintos tipos de modelos y de representaciones, y aquí se hace una asociación entre los modelos y las representaciones, porque muchas veces es como que no se que el conocimiento de la estadística descriptiva a veces es como que se considera un conocimiento inferior a la inferencia, por ejemplo, pero todas las representaciones que me brinda la estadística descriptiva y actualmente toda la modelización que se puede realizar a partir del data, son ideas muy potentes y muy complejas que implican muchísimo conocimiento estadístico. Y que de hecho los estudiantes de ciencias sociales trabajan a diario en sus profesiones luego con este tipo de representaciones. Entonces, hay otra faceta dentro de la dimensión de conocimiento, que es la metodología, el proceso, la metodología de recolección de datos, el diseño de muestreo, de todo el proceso previo de investigación que implica luego la recolección y el análisis de los datos. La extensión al área de las estadísticas oficiales, entender qué me dicen los datos oficiales, los indicadores, bueno, el conocimiento contextual de la sociedad, los procesos habilitadores, donde incluimos tres facetas que están relacionadas, bueno, con los dispositivos tecnológicos. Realmente la estadística ha crecido exponencialmente en estas últimas décadas, a la par del desarrollo de la informática y de la computación y de la programación también, ¿no? Bueno, todo el núcleo cuantitativo asociado a las medidas estadísticas, por ejemplo, y por supuesto la comprensión de texto que atraviesa todo, ¿no? Porque comprender un texto no solamente es un texto escrito o un texto oral, palabras dichas de manera verbal, sino también el texto que está expresado en un resumen, como puede ser una tabla, un gráfico y hasta una medida estadística, y la comunicación, porque una cosa es aprender a construir una tabla o aprender a construir un gráfico y otra cosa es comunicar, que es lo que me dice ese resumen, ¿sí? O lo que me dice un modelo también. Bien, entonces, estas son los elementos que utilizamos para hacer el análisis sobre nuestra propuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros fuimos trabajando con distintas problemáticas y el estudio de la pobreza tratamos de no circunscribirlo solamente a cuestiones relacionadas con la pobreza en Argentina, porque muchas veces, por ejemplo, este es un titular de hace 2 días atrás, donde, dado que se publicó el índice de pobreza para el último trimestre de este año, comparado respecto al mismo periodo del año pasado, y bueno, todos los portales y los medios de comunicación, televisivos, de radio, las redes sociales se hicieron eco de este titular, por ejemplo. Y entonces, si miramos titulares de un tiempo atrás, venimos observando que desde ya hace varios años se viene produciendo un incremento en la pobreza, en la desigualdad, etcétera. Entonces, por ahí es un panorama un poco negativo. Entonces, por supuesto, es un, panorama real.
pero tratamos de tampoco de, y también le aportamos otras miradas respecto de la medición de la pobreza y de cómo mirarla, compararla también. Entonces, no solo miramos qué es lo que pasa en nuestro país a través del tiempo, sino también miramos qué pasa en nuestro país respecto de otros países, pero también tomamos otros tipos de estudios, como los que plantea Roslin, quien presenta un enfoque bastante positivo, digamos, de la medición de la pobreza, y porque justamente mira otras dimensiones de la pobreza. Entonces, a través de toda esta información que les vamos presentando a los estudiantes, aparecen distintos conceptos como el índice de pobreza, el índice de indigencia, la desigualdad, el porcentaje de ingresos, hablar del 20% más rico y más pobre, o del 10% más rico y más pobre, la brecha de desigualdad, el número de hijos, la esperanza de vida, la mortalidad, bueno, distintas variables e indicadores que implican distintos conocimientos estadísticos. Entonces, los enfrentamos a toda esta información y los estudiantes empiezan a concientizarse de que tienen que conocer conceptos de estadística para poder entender, interpretar todas estas dimensiones de la pobreza, que es la problemática que en realidad a ellos les interesa desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Entonces, seguimos abordando otros tipos de información, pero he seleccionado así algunos titulares porque cada titular refiere a distintos conceptos y a distintas cuestiones relacionadas con la metodología en la toma de datos. Por ejemplo, aquí se habla de las jefas de hogar, de los tipos de hogares, por ejemplo, el hogar monoparental, de la inserción laboral, de la escolarización, o sea, habla de otras dimensiones también relacionadas con la pobreza y la desigualdad, el índice de Gini, que me va a permitir introducir, por ejemplo, una interpretación de los percentiles y también de la distribución de los ingresos. Entonces, todo eso me lleva a pensar distintas situaciones. Yo aquí les voy a presentar una situación de todas las que hemos trabajado en la propuesta didáctica y también en la de evaluación, para que ustedes vean cómo hicimos el análisis, ¿no? El análisis de contenido. Entonces, particularmente en esta es una situación en la que seguimos un hilo conductor a partir de dos titulares de un periódico, particularmente un periódico que a veces es bastante debatido porque, bueno, muestra una franja, digamos, de opinión de nuestro país que a lo mejor es contraria a otra franja. Entonces, observamos dos titulares, fíjense en este caso de 2 años diferentes, no tomamos de 2020 porque esto fue a principios de año y entonces esta era una situación disparadora que fuimos trabajando a partir de un tiempo, ¿no? Durante el cuatrimestre. Entonces, vemos que en 2018 creció la desigualdad, en 2019 volvió a crecer, habla de la brecha entre los más ricos y los más pobres. Entonces, solamente planteamos el titular y a partir de eso presentamos algunas preguntas. Particularmente, la primera pregunta es tratar de indagar qué es lo que piensan los alumnos, es decir, qué piensan ellos o qué significado le dan cuando se habla de desigualdad social. Y también qué piensan ellos que implica el índice de pobreza. Una vez que trabajamos con esa pregunta, pasamos a, les pedimos que indaguen en la información, específicamente la información que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que aquí le llamamos INDEC, y que miren en la metodología que plantea el INDEC, y allí se define cómo se mide la pobreza para ese índice de pobreza y cómo se mide la desigualdad. Ahí justamente también aparece el coeficiente de Gini. Entonces ellos comparan lo que dice la metodología con lo que ellos pensaban y bueno, por supuesto aparecen conceptos que hay muchos casos no lo conocen, era de empezar a problematizar. Entonces le tenemos que investigar qué es la brecha de los ingresos. Y luego ya vamos otra vez a relacionar los titulares del diario y les preguntamos de qué manera piensan ellos que podrían verificar la información que nos da el periódico para ver si es real o no. Entonces, aquí empezamos a trabajar con la primera dimensión de que nos propone la estadística cívica,
que es la dimensión del conocimiento y los procesos habilitadores, ¿no? Empezamos a trabajar con las disposiciones, las actitudes de los estudiantes y el conocimiento previo. Y a relacionarlo con un conocimiento un poco más fundamentado. Luego continuamos con otras tareas, que no las voy a leer a todas porque no quiero extenderme tanto, pero seguimos con uno de los dos artículos que planteamos en los titulares y tomamos alguna parte de la información de este artículo, ¿no? En el artículo, por ejemplo, se habla de la distribución del ingreso, se habla de la brecha de ingresos, se habla del coeficiente de Gini y se habla de la encuesta permanente de hogares. Entonces, por ejemplo, cuando habla de que empeoró la distribución del ingreso, nosotros le preguntamos, ¿qué significa para ellos la distribución del ingreso? ¿Cómo imaginan que se mide esa distribución del ingreso? ¿Y cómo imaginan ellos que es aquí, en la región del Gran Santa Fe? Entonces, bueno, hasta ellos pueden expresar sus ideas, hacer gráficos o pensar en variables, etcétera, ¿no? Y pensar cómo se presentaría esa información. Entonces empiezan a imaginar distintas cuestiones, empiezan a pensar qué variables podrían medir. También les preguntamos si saben qué es la encuesta permanente de hogares, cómo se realiza, si es representativa, si es una o si es toda cuáles son los riesgos que se encuentran, cuestiones metodológicas, ¿no? Los los acompañamos en esa búsqueda de información. Y por supuesto, los llevamos a indagar en los organismos oficiales. Entonces, pero a partir de, por ejemplo, la introducción de esto de pensar en qué es la distribución del ingreso, los resúmenes gráficos son adecuados para ese tipo de variables. Y el gráfico, ¿qué me dice? Entonces, a partir del resumen gráfico, introducimos un concepto y una idea que era los conceptos, que es la idea de distribución. En este caso, particular, a integrar muchos conceptos como es el centro, la dispersión, la simetría, la forma. Y fíjense que pensar en el centro, no estoy pensando en medidas todavía, pero ya empezamos a trabajar con la idea de centro como donde tengo la concentración de los datos y a pensar que si tenemos valores atípicos, como serían este 10% de ricos que tenemos en la distribución, si eso podría afectarme a un promedio que es una idea que ellos ya tienen de antemano, y entonces empezamos a pensar en otras situaciones que no sea, o en otras medidas que no sea el promedio o la media aritmética, para que sea una medida que represente a la mayoría. Empezamos entonces a generar habilidades críticas en función de la información. Y por supuesto, esto lo vamos a ir trabajando a partir de la distribución del ingreso de la región del Gran Santa Fe, para que sea una información que sea cercana a nuestros propios estudiantes. El coeficiente de Gini nos lleva a pensar también no solamente en medidas, sino también en distintos tipos de representaciones. Por ejemplo, en esta situación planteo esta gráfica, que es una serie de tiempo del coeficiente de Gini para Argentina a través de distintos años, tomada de una página del Banco Mundial, donde uno podría tomar las series de tiempo para distintos países y también compararlas. Fíjense que no necesitamos nosotros o hacer que los alumnos recolecten datos, sino que desde datos que están tomados empezar a analizar la información. Y, por ejemplo, a partir de un gráfico que pareciera sencillo, nos lleva a pensar si el coeficiente de Gini es adecuado representarlo a través de un gráfico de líneas o si tendríamos que utilizar otro tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí vemos que hay saltos, que hay partes en las que no está representado la serie de tiempo, y esto es, bueno, lleva a pensar por qué se dan esos saltos, y bueno, en realidad en esos periodos el gobierno nacional decidió no publicar los datos, por lo tanto,
no están disponibles para los ciudadanos ni para los distintos organismos internacionales y por lo tanto por eso se provocan esos saltos en la gráfica, esas discontinuidades. También pareciera, bueno, aquí el pico que se muestra es del año 2001, que fue la crisis mayor, la crisis económica mayor que hemos tenido hasta ahora, y por lo tanto es donde mayor desigualdad se provocó, y estos últimos años, llega hasta 2017. Entonces, si analizáramos este gráfico, que se ha incrementado, en realidad estamos mucho más bajos que el 2001. Si lo miramos así rápido, lo puse pequeño a propósito, pero en realidad la escala aquí está recortada, no inicia del cero, y por lo tanto esta diferencia se amplía y pareciera que la disminución fuera mucho más profunda de lo que es en realidad. Entonces, bueno, son todas cuestiones que podemos trabajar con los alumnos y ahí empezar a meterlos, digamos, en la dimensión asociadas al compromiso y a la acción y también al conocimiento. Entonces, en este sentido, estas actividades o estas preguntas problematizadoras que planteamos ahí, las analizamos y fuimos viendo todos esos elementos de conocimiento que están integrados allí, y a partir de eso hemos podido identificar las distintas facetas asociadas a las distintas dimensiones de la estadística cívica que están integradas en esta primera parte de esta situación problematizadora. Luego seguimos planteando, es decir, sobre la misma situación problematizadora, planteamos otras cuestiones relacionadas con la medición de la pobreza y allí los llevamos a ver algunos con otro tipo de software como es el Blender, trabajar los textos que utiliza otro tipo de metodología en la medición de la pobreza, no solo basada en los ingresos, sino es una metodología de corte multidimensional, entonces de tal manera que ellos puedan analizar distintas maneras de la medición de la pobreza que nos llevan a distintos conceptos estadísticos, a distintas ideas estadísticas, y que también les permiten generar distintas habilidades críticas para que ellos vean que cuando uno mira un titular en el diario o en las redes sociales, tiene que preguntarse si comparan, por ejemplo, y dicen Argentina tiene más pobres que tal país o menos pobres que tal país, si realmente esas comparaciones que se están haciendo realmente son posibles o no, es decir, si están utilizando los mismos tipos de índices, y de tal manera que eso nos lleve a analizar analizar los alcances y las limitaciones de cada tipo de medición estadística, que todas las mediciones estadísticas, todos los índices, todos los rankings, miran una parte de la realidad y por lo tanto tienen sus limitaciones y sus alcances. Entonces, bueno, los llevamos a comparar las distintas metodologías, y fíjense que aquí todavía no están trabajando ellos con los datos, sino que trabajan con lo que está por detrás de la toma de datos. Entonces, aquí, otra vez, hacemos un análisis de qué facetas y de qué elementos se observan, digamos, a partir de todas estas preguntas que vamos realizando, y vemos que utilizamos otras facetas asociadas con distintas dimensiones, y aunque todavía no aparece el núcleo cuantitativo porque no es el objetivo del planteo de estas actividades. Seguimos a partir de la misma situación que de los titulares del periódico, ahora los llevamos sí a trabajar con el análisis de datos, pero sin que ellos todavía manipulen la base de datos, sino que nosotros les damos resúmenes estadísticos construidos a partir de esas bases de datos, y los llevamos a pensar si nosotros quisiéramos, bueno, por ejemplo, en esta situación se les plantea que un analista del Instituto Provincial de Estadísticas y Censo de la provincia de Santa Fe decide realizar una comparación entre dos grupos de hogares de la encuesta permanente de hogares, que son aquellos hogares que viven, que tienen una vivienda que es alquilada, y los hogares en los que ocupan una vivienda con permiso, sin pagar alquiler. Y entonces el objetivo del analista es
comparar entre estos dos grupos de hogares y además comparar esos dos grupos de hogares en 2 trimestres de 2018 y 2019, que son los mismos que utilizan los titulares del periódico. Entonces, les pedimos que piensen si ese gráfico que presenta el analista les permite analizar cuál es la brecha de ingresos entre esos dos grupos y entre esos 2 años. Entonces, lo que aquí los conducimos o los guiamos o hacemos que ellos, provocamos, digamos, que ellos empiecen a analizar la información y puedan valorar si realmente el resumen estadístico que se presenta es adecuado para medir la brecha de los ingresos. Y medir la brecha de los ingresos implica calcular percentiles, y calcular percentiles implica que tengamos la distribución con todos los datos, cosa que los diagramas de caja no me presentan, es decir, los diagramas de caja me presentan la dispersión y la simetría de la distribución, pero no me presentan los datos, por lo tanto no puedo calcular percentiles y tampoco la brecha en la desigualdad de los ingresos. Entonces, ahí les preguntamos qué resúmenes, les parece, una vez que ellos analizan estas cuestiones y estas limitaciones, qué resúmenes podrían utilizar para poder calcular la brecha de los ingresos y le pedimos que la calculen, ¿no? Entonces ahí los alumnos tratan de utilizar distintos resúmenes o de utilizar los datos propiamente dichos, filtrar, ahí tienen que trabajar con la base, filtrar los de hogares, porque quienes viven en el hogar son propietarios, por ejemplo, de la vivienda, o por distintas características, ¿no? Entonces tienen que filtrar la base de datos, es una gran base de datos, y tienen que usar distintas herramientas tecnológicas para eso. Por lo tanto, además se tienen que enfrentar a la base de datos y, por ejemplo, si ellos toman la base de datos de la encuesta permanente de hogares, se van a encontrar con que cada columna tiene un montón de valores, algunos son mediciones, como puede ser la del ingreso, y otros son códigos que si no leo e interpreto el manual metodológico que nos presenta el INDEC, no pueden interpretar qué es lo que les dicen esos códigos y por lo tanto no van a poder filtrar los datos para obtener estos dos grupos de hogares. Entonces, aquí otra vez analizamos las facetas y me voy a adelantar un poquito más. Dentro de los distintos tipos de resúmenes que ellos pueden hacer, por ejemplo, podrían utilizar diagramas de tallos y hojas, pero podrían usar otros, calcular los deciles o los percentiles y a partir de allí la brecha. También en la brecha de la desigualdad de los ingresos se produce otro conflicto porque hay distintos tipos de mediciones y ellos van a tener que decidir qué medición utilizan o qué indicador utilizan para medir la brecha en los ingresos. Bien, y luego, por último, aquí otra vez analizamos esa situación que le planteamos, esa última situación, y vemos qué dimensiones y facetas de la estadística cívica están relacionadas, digamos, a esa situación. Y por último, entonces ahora los volvemos a los artículos del periódico y entonces ahora los enfrentamos a esta información que analizamos para el Gran Santa Fe. ¿Sirve para validar o refutar la información del periódico? Bueno, de hecho que no sirve porque en el periódico se trabaja con la distribución de los ingresos, del ingreso de todo el país, de la encuesta permanente de hogares aplicada a todo el país, y nosotros estamos trabajando solo con el Gran Santa Fe. Entonces ahí los llevamos otra vez a reflexionar sobre la información, a tener habilidades críticas y también a trabajar sobre distintas cuestiones del conocimiento estadístico y de la comunicación y de la interpretación de textos, ¿no? Entonces, aquí hacen esta situación planteada, vemos que el núcleo cuantitativo aparece en dos de las partes o de las fases de esta situación, en las otras no aparece tanto, pero por ejemplo la comprensión de texto y la comunicación aparecen todas, lo que pasa que aparecen con distintos niveles, ¿sí? O con distintos tipos de relaciones entre elementos de conocimiento y de disposición.
Entonces, todo esto me permite evaluar, en este caso estoy evaluando esta situación particularmente, no la propuesta didáctica completa, sino esta situación, que es una de las tantas que planteamos. Bueno, una situación parecida habíamos planteado gráfico de radar. Lo que hacemos es tomar las 11 facetas de la estadística cívica y a cada faceta le asignamos puntuaciones de 0 a 8, siguiendo lo que plantea la propuesta de Engel, y entonces asignamos distintas puntuaciones de acuerdo a cuánto interviene cada faceta en la situación. Yo les presenté la situación que utilizamos en 2020, pero esta era una situación similar presentada en 2017. Como ven, en 2017 había muchas dimensiones en las que estaba bastante baja la propuesta que hacíamos, ¿no? Tenía puntuaciones bastante bajas en algunas en algunas. Por ejemplo, una de ellas es la faceta 6, que está relacionada con, perdón, la faceta 9, que está relacionada con el manejo de dispositivos tecnológicos, base de datos y demás, que como había dicho yo, en el 2017 los alumnos no utilizaban las bases de datos, y aquí sí ya las estamos utilizando. Entonces esto me permite comparar de qué manera ha ido evolucionando la propuesta, y todavía me permite ver ciertos desajustes que a lo mejor todavía podemos seguir mejorando. Entonces, para concluir, partimos en las situaciones que proponemos, partimos de las ideas previas de los estudiantes, que a veces no se ajustan para nada, digamos, a los conceptos y a las ideas estadísticas que pretendemos mostrar, o enseñar, o profundizar, y a través del aprendizaje cooperativo entre los estudiantes y entre ellos y nosotras, vamos construyendo conocimientos, vamos construyendo pensamiento estadístico, fortaleciendo distintas habilidades de alfabetización y de razonamiento para poder construir pensamientos a largo plazo, y de esa manera vamos produciendo un proceso iterativo, ¿no? Es decir, no nos quedamos en que solamente aprendieron a entender la distribución de los ingresos, sino que eso me va a permitir comprender otras cuestiones más complejas. Entonces, como reflexiones finales, puedo decir que hemos logrado diseñar una propuesta de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación que tiene sus limitaciones, pero también tiene sus alcances. Hemos podido integrar los conceptos estadísticos a conceptos sociales o contenidos sociales y problemáticas sociales de interés para nuestros estudiantes, y hemos fortalecido la formación de nuestros estudiantes en relación con sus profesiones, con la aplicación de la estadística a sus profesiones. ¿Qué nos queda para lo que queda de este año y para acciones futuras? Bueno, analizar toda la propuesta, porque yo aquí solamente analicé una situación, y todas las coreografías didácticas que se pueden desprender de las distintas situaciones, terminar de analizar las trayectorias de aprendizaje, porque apenas hemos avanzado sobre 2 trayectorias de aprendizaje de los estudiantes, donde yo he ido analizando qué es lo que pasó a lo largo de los foros de discusión que podemos ir mirando y analizando y evaluando en el aula virtual. Y entonces esto me permitió comparar las trayectorias de aprendizaje de esos 2 estudiantes en particular, pero nos va a permitir ir comparando con otros estudiantes y analizar la propuesta siguiendo este proceso de investigación de diseño, ¿no? Bueno, estas son las referencias, algunas de las referencias que he utilizado, solamente lo pongo a modo orientativo, luego podemos compartir la transparencia. Y bueno, solamente me queda agradecerles a ustedes por haberme escuchado, y también al equipo de docentes con quienes trabajo, porque todo este trabajo no lo he hecho yo sola, sino que solamente en este caso expongo el trabajo, pero lo hemos hecho con Mariela, Silvana, Janina, quienes somos el equipo de cátedra que llevamos adelante las distintas estadísticas en las distintas carreras de nuestra facultad. Bueno, solamente agradecerles, y estoy atenta a sus preguntas.
Te agradecemos a ti, profesora Liliana, por compartir estos aportes. Justamente en este momento iniciamos la sesión de preguntas, cuya duración será máximo de 20 minutos. Para ello utilizaremos el espacio de chat que se encuentra en la parte inferior derecha de sus pantallas. Los invitamos a registrar allí sus preguntas o comentarios dirigidas a nuestra conferencista. ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Sí, sí, sí puedes. Bien, gracias. El espacio de chat es la primera opción donde está la burbuja. Okay, gracias. No encuentro dónde dejar de compartir pantalla, perdón. En la opción donde está el cuadrado saliendo la flecha, das clic ahí. Aquí. Y en la segunda opción aparece un círculo con un cuadradito. A la derecha, ahí, justamente ahí. Listo, perfecto. Gracias. Y ya puedes retomar al chat para leer a los comentarios. Perfecto. Bien. Bueno, Magalí agradece y dice que cuánto tienen que aprender respecto a lo que esconden los indicadores. Bueno, quiere saber mi opinión respecto a cómo podemos preparar a los estudiantes de niveles anteriores, inicial, primaria, secundaria, para que puedan adquirir las herramientas básicas de la alfabetización estadística y poder ser críticos de la información. Bueno, hola Magalí, gracias por estar aquí. Yo te diría que, bueno, de hecho, en estos estudiantes particularmente, lo que inventamos esta experiencia, eh, muchas veces pienso en ellos, especialmente en aquellos que recién ingresan a la universidad, como si fueran estudiantes de secundaria, solamente que pensando que los tengo que formar ya para una profesión, pero el punto de partida es como si trabajáramos con estudiantes de secundaria, y por lo tanto yo creo que debemos dejar de lado muchas preconcepciones que los mismos docentes tenemos en relación, por ejemplo, con la estadística descriptiva. Creo que la estadística descriptiva tiene muchísima riqueza si la enfocamos desde el punto de vista de interpretar la información. Entonces, creo que tenemos que dejar eh, tiempo, a lo mejor en trabajar, en construir tablas gráficos a mano, que muchas veces se realiza eso, tratar de empezar a implementar el uso de distintas herramientas informáticas o de celular. Hay mucho, afortunadamente en estos últimos años han aparecido muchas muy potentes y muy buenas, eh, y centrarnos en la información, en la interpretación de la información, en la interpretación de textos, no solo en interpretar, sino hacer este ejercicio de que los alumnos nos cuenten qué es lo que dice un gráfico. Poner un gráfico cualquiera, como estos que aparecen en los medios o en las redes, a veces a lo mejor de una encuesta que se hace en Instagram sobre cuestiones relacionadas, qué sé yo, con la música o las películas o los juegos que les gusta jugar a los chicos, y, y empezar a trabajar desde ahí, desde, por ejemplo, la representatividad de los datos. Esa encuesta se hizo en Instagram. Realmente yo puedo decir que, qué sé yo, que la mayoría de los chicos les gusta tal o cual juego de PlayStation, por ejemplo, eh, y, y, empezar a jugar con esos datos que hoy en día están por todos lados, pero de una manera crítica, ¿no? Que los alumnos empiecen a indagar cómo se obtienen esos datos, qué es lo que me dicen, qué me permiten decir y qué no me permiten decir, ¿sí? Todos esos alcances y limitaciones. Creo que eso es una manera interesante de empezar a trabajar con los alumnos desde la escuela primaria. Tranquilamente se puede empezar a trabajar y empezar a crear conciencia sobre la validez de la información,
y de hecho actualmente, bueno, hay muchos estudios relacionados que nos muestran, digamos, distintas experiencias a nivel primario y a nivel secundario también, y hay muchos trabajos de América Latina, eh, en Chile, en Colombia, en México, en Perú, se están haciendo muchos trabajos en relación con esto y creo que son interesantes indagarlos para que nos ayuden a pensar en nuestras propias propuestas, ¿no? Leo otra pregunta del chat, dice, antes de presentar las situaciones para analizar con los estudiantes, ¿ellos ya conocen las facetas de la estadística cívica? No, ellos no conocen las facetas de la estadística cívica y en realidad nosotros con los estudiantes no trabajamos la estadística cívica. La estadística cívica es un marco teórico didáctico que utilizamos nosotros para analizar nuestras propuestas y las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, nos brinda herramientas para ese análisis de contenido que hacemos sobre nuestras propuestas. Los estudiantes en realidad lo que conocen son a lo mejor los objetivos que nosotros planteamos para nuestro espacio curricular, qué es lo que pretendemos, hacia dónde pretendemos ir con la propuesta de enseñanza y también qué es lo que pretendemos a partir de la evaluación. Eso sí está bien explicitado y lo hablamos con nuestros estudiantes, pero no trabajamos con la estadística cívica. En realidad, la estadística cívica la trabajamos, por ejemplo, con algunos estudiantes que ya han cursado esta materia y que se ofrecen para realizar adscripciones. En nuestra universidad se pueden hacer adscripciones en docencia, como ayudantes, digamos, noveles, en la práctica docente, pero también adscripciones en investigación y en extensión. Entonces, esos estudiantes que se ofrecen para realizar esas adscripciones ad honorem, entonces a ellos sí les aportamos estos artículos para que ellos sepan de qué manera nosotros analizamos nuestra propuesta. Bien, bueno, sigo con Estela Figueroa, gracias Estela por estar aquí. Bueno, ella también me agradece y dice que, bueno, gracias por lo que indicas y dice que, bueno, después de compartir la presentación, que le encantaría, bueno, que puedas compartir la presentación, creo que va a quedar colgada en la página de una empresa docente, por lo menos así fue la vez anterior, así que la pueden ver y también las transparencias quedan. Bueno, Estela nos dice que estos problemas conciernen a todos, por supuesto, porque yo hablo de los estudiantes de ciencias sociales, pero en realidad en las distintas carreras hay distintas problemáticas. Nosotros, nuestro equipo de trabajo, trabaja también para estudiantes de biología y biodiversidad y también para estudiantes de profesorado de matemáticas. Y por supuesto, en las distintas carreras abordamos distintas temáticas. En matemática abordamos todas estas problemáticas, o sea, no solo las sociales, sino también las problemáticas biológicas e introducimos cuestiones educativas también, ¿no? Bien, también me preguntan cómo ha sido el desarrollo de las facetas con las clases asincrónicas. Y en realidad, las facetas van apareciendo en las distintas situaciones que vamos planteando. Es decir, no es que nosotros nos planteamos que esta semana vamos a introducir la faceta 1. No, en realidad, cada situación, como vieron ahí en el análisis que hice, cada situación me lleva a utilizar elementos de la alfabetización estadística que están implícitos en esas facetas. Entonces, a lo mejor en una primera clase utilizo elementos un poco más sencillos, más atados a lo que sería la alfabetización literal, es decir, una alfabetización básica, a lo mejor de una lectura directa de los resúmenes, por ejemplo, pero en otras clases, a lo mejor trabajando con el mismo resumen, ya introduzco otros conceptos y por lo tanto las facetas se siguen dando, pero con distintos niveles de profundidad. Entonces, no es que planteamos una faceta por clase, sino que en cada clase intervienen distintas facetas. Por eso lo pensamos como una red, no como algo lineal. Bueno, Gisela nos dice que, bueno, que es interesante lo que planteo,
salirse de las medidas, de los gráficos, los porcentajes y centrarse en la información que hoy está al alcance de todos. Bueno, ella dice que uno de sus alumnos de secundaria le planteó que encuentra la estadística en las búsquedas que realiza en Instagram, por ejemplo, relacionadas a los viajes, y entonces le bueno, su planteo, pero hoy en día, como dice Walter Escudero en una de esas charlas, la estadística está en todas partes, nos rodea, nos acosa, y considero que es así. Este año, con el tema de la pandemia, nos ha saturado la estadística, hasta nosotros mismos estamos un poco cansados, pero realmente hay información en todas partes, entonces lo que tenemos que hacer es a lo mejor centrarnos. Nosotros lo que hicimos fue tratar de enfocarnos en ciertas problemáticas, porque no podemos abarcar todo en poco tiempo y con pocos conocimientos previos. Entonces, por ejemplo, empezamos con el tratamiento de la pobreza, pero después lo fuimos abriendo, bueno, por ejemplo, a los indicadores de salud asociados con el tema de la pandemia, como dije, a los indicadores medioambientales, y también, por ejemplo, a todos los indicadores relacionados con el desarrollo humano. Esa es otra línea que fuimos abriendo a través de los años. Por supuesto, esto yo les mostré 4 años de análisis, que es donde empezamos a sistematizar un poco mejor la propuesta. Pero en realidad hace 10 años que estamos puliendo y repuliendo y tratando de ver por dónde vamos, cómo proponemos las tareas y demás. Lleva tiempo, lo importante es empezar y poco a poco ir enfocándonos, y justamente esto de evaluar nuestra propia propuesta nos ayuda a mirar en dónde profundizar o qué cosas retocar o refinar. Bueno, Julio nos dice que si no es molestia, por supuesto que no, si podría compartir la información. Bueno, como ya dije, va a quedar colgada en la página. Jaime, hola Jaime, mucho gusto. Dice muy interesante el proyecto, felicitaciones, muchas gracias, y le gustaría saber mi postura sobre los elementos de conocimiento y su posible vinculación con el razonamiento inferencial informal. Estos elementos pueden ser mirados en respuestas de estudiantes a tareas de inferencia informal. Bueno, sigue preguntando Jaime, pero me voy a parar, voy a frenar aquí para ir respondiendo poco a poco. Bueno, Jaime nos habla del razonamiento inferencial informal, que es otro enfoque didáctico que está planteado, que se plantea, digamos, en la didáctica de la estadística o la educación estadística, y es una manera de introducir la inferencia estadística, pero como el nombre lo indica, desde un enfoque informal. A partir del uso de la estadística descriptiva y exploratoria, empezar a mirar cómo generar hipótesis, cómo comprobar a partir de la información, pero sin utilizar todavía los métodos informales, las distribuciones de probabilidad y todo lo que me lleva a conocer la inferencia estadística formal, ¿no? Paramétrica y no paramétrica. Bien, entonces, si los elementos de conocimiento de Gall los puedo relacionar con el razonamiento inferencial informal, bueno, yo estoy convencida de que sí se puede hacer. Son dos marcos teóricos diferentes, pero que podemos tratar de vincular para mirar qué es lo que pasa en las respuestas de los estudiantes, tratar de como hilar un poco más fino en las respuestas, porque a veces si uno mira la respuesta de un estudiante, a veces, tal vez en términos de conocimientos estadísticos, si lo pienso como un nivel de conocimiento, puedo pensar en un nivel muy bajo y hasta en pensar que este estudiante no entendió nada, ¿sí? Pero si lo empezamos a mirar desde los distintos elementos, a lo mejor sí, tal vez es muy bajo el nivel de conocimiento o de comprensión de un concepto, pero tal vez empiezan a aparecer algunos indicadores que me dicen que ese estudiante algo de esa información está interpretando, algunos de los conceptos que hemos trabajado está empezando a integrar. Recuerden que la estadística implica, es decir, yo no puedo enseñar la estadística solamente a través del promedio.
¿sí? El promedio es una de las tantas medidas que tiene la estadística y que está atado a otro montón de conceptos y de ideas. Digo el promedio porque es como clásico en una enseñanza en la escuela secundaria, por ejemplo, trabajar construcción de gráficos y promedio. Y un poco ahí se acaba la educación estadística. Y en realidad hay tanto por atrás aún de una tabla, de un gráfico y de un promedio, ¿no? Entonces, yendo a lo que pregunta Jaime, yo considero que sí. De hecho, en el equipo de trabajo nuestro, el año pasado se defendió una tesis de maestría que realizó Silvana Santellán, donde ella ha desarrollado elementos de la inferencia formal, y ella allí analiza a partir de esas situaciones eh, primero, qué elementos de conocimiento ponen en juego en las respuestas a esas situaciones, y después analiza esos elementos de conocimiento, cómo se ponen en juego a través de los razonamientos que quedan evidenciados por esos estudiantes, y hasta ella llega a elaborar perfiles de razonamiento diferencial informal de estos estudiantes, ¿no? Como logrando determinar como distintos perfiles de razonamiento con estudiantes que casi todos tienen un punto de partida común en sus conocimientos iniciales de estadística. Siendo a las otras preguntas que me indica Jaime, dice, ¿podrían ser caracterizados en niveles de acuerdo a la respuesta del estudiante? Nosotros preferimos, más que niveles, hablar de perfiles porque muchas veces el nivel está más asociado a lo mejor a lo que nosotros llamamos la acreditación a partir del rendimiento, y a nosotros lo que nos interesa es mirar ese razonamiento de tal manera que me dé indicadores de qué cosas los alumnos logran poner en juego, de qué conceptos, de qué ideas, de qué elementos logran poner en juego, si las relaciones que establecen son adecuadas o no, y eso me permite ver que a lo mejor los estudiantes van teniendo distinto tipo de evolución en esos razonamientos, que no sé si podría llamarle niveles porque a lo mejor un alumno utiliza más elementos asociados a los resúmenes gráficos, por ejemplo, y otro más elementos asociados a los resúmenes tabulares o a las medidas. Y, y dado que todos esos resúmenes están implicados en el razonamiento inferencial, no necesariamente puedo establecer un nivel, sino sí puedo decir que hay relaciones que son más complejas que otras, ¿no? Y entonces en ese sentido yo prefiero hablar de perfiles que me brindan información para pensar en situaciones didácticas que debo proponer en el aula para tratar de establecer relaciones más complejas y fomentar la comprensión de esas relaciones. En ese sentido, pienso que es importante esa información que vamos recolectando en función de los perfiles. Pero, bueno, a lo mejor se podría pensar en alguna categorización que me lleve a pensar en niveles también. De hecho, hay algunos trabajos que hablan de niveles de razonamiento, ¿sí? Eso también depende a veces del marco teórico donde me paro, de los constructos donde me paro para analizar la información, ¿no? Otra cuestión que plantea Jaime dice, ¿cómo podemos promover estos elementos en estudiantes de educación básica o media cuando sus concepciones están más apegadas a su contexto? Bueno, creo que aquí tenemos que aprovechar que estén apegados al contexto. En todo caso, a lo mejor en lo que nos tenemos que preocupar los profesores es en indagar cuáles son esos contextos y cuáles son los contextos que a ellos les interesan más, y en función de esos contextos nosotros tratar de proponer, de hacer una propuesta didáctica eh, que parta de ese contexto, del conocimiento de ese contexto propio,
la larga, que los hagan salir un poco más de su propia realidad. Creo que es un proceso que se debería dar a lo largo de toda la educación formal, por lo menos primaria y secundaria, ¿no? De tal manera de empezar a lograr mejores relaciones entre los elementos de conocimiento y mejores relaciones entre los distintos tipos de razonamientos asociados a las ideas fundamentales, de tal manera que cuando lleguen a estudios superiores, o si no estudian en la universidad, en sus trayectorias laborales, puedan utilizar estos conocimientos de una manera más crítica y también de una manera que se adapte a las distintas situaciones que les toquen vivir a nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Pero yo creo que es posible. Vuelvo a repetir, esta propuesta que nosotros hacemos ahora, que yo creo que la hemos ido enriqueciendo año a año, no salió de la nada ni salió en una sola oportunidad, sino que se fue construyendo y se sigue construyendo, no es que vamos a quedar aquí. Entonces creo que a nivel de secundaria también, bueno, de hecho nosotros hemos pensado algunas propuestas para secundaria que algunas las hemos publicado, otras estamos ahí por publicar, y que hemos implementado a veces con profesores, en algunas ocasiones las hemos implementado en aulas de educación primaria y también en aulas de educación secundaria. Y creo que es posible. Nosotros las hemos implementado como unas experiencias pilotos, pero sabemos de profesores con los que hemos trabajado que están implementando algunas cuestiones en la educación secundaria o en la educación primaria. Entonces sí creo que es posible. Por supuesto, implica el esfuerzo de todos nosotros, de todos los docentes, así como de los investigadores también, en tratar de brindar herramientas para mejorar nuestras propias propuestas, ¿no? No solamente mejorar nuestras propuestas, sino también aportar información a otros que les ayude, no necesariamente a aplicar la propuesta que nosotros hacemos, porque cada curso, cada lugar, cada institución es diferente, tiene diferentes realidades, entonces creo que nosotros como docentes tenemos que hacer ese esfuerzo de tratar de ver en dónde nos enfocamos en nuestra propia institución y con nuestros propios estudiantes, ¿no? Bueno, creo que, bueno, por lo menos no veo otras consultas. Sí, Yo les justamente, agradezco por todas estas preguntas. Sí. sí, agradecemos también por esta participación y justamente acabamos nuestros 20 minutos de preguntas y comentarios. De nuevo, agradecemos a todos los colegas que nos acompañaron en esta conferencia. Especialmente agradecemos a la doctora Liliana Tauber por sus valiosos aportes. Se les recuerda que el enlace al video de la conferencia y a las transparencias se publicarán en la página web de una empresa docente. A continuación, doy paso al profesor Pedro Gómez, director de VD, que nos compartirá alguna información sobre las actividades que lidera este centro de investigación y formación en educación matemática.